Colombianos muy atentos porque gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro, en estos últimos 4 años el salario mínimo subió de una forma que nunca antes se había visto, pues esto le dio más dignidad al pueblo trabajador. Pues ahora bajo el nuevo gobierno del señor Abelardo del Espriella plantean que el salario mínimo vuelva a definirse con su fórmula tradicional, que se vuelva a aumentar solamente un poco para esos colombianos trabajadores, ya que ellos no necesitan ganarse nada y ya que ellos no necesitan sobrevivir. Pues esto es lo que dice de acuerdo al nuevo gobierno del señor Abelardo del Espriella. El gobierno del presidente Abelardo del Espriella anticipó que el incremento del salario mínimo para el 2027 volvería a definirse con base en la fórmula tradicional: inflación más productividad. Durante las mesas de concertación entre trabajadores, empresarios y el gobierno, el vicepresidente electo Juan Manuel Restrepo aseguró que se mantendrá el Consejo del Salario Mínimo Vital, y es que eso tienen que dejarlo porque fue decretado por el presidente Petro y es una orden constitucional. Mientras que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, afirmó que el aumento deberá ser compatible con la capacidad de la economía y de las empresas para asumirlo. La decisión final se conocerá a finales de este año, una vez el DANE entregue los datos de inflación y productividad que servirán de base para la negociación del salario mínimo del 2027. Ahí está, otra cachetada para los trabajadores, esos que recibían salario mínimo por parte del señor Abelardo del Espriella. Otra cachetada para esos que votaron por este señor, pues plantean que el salario mínimo vuelva a definirse como se definía tradicionalmente, que vuelvan al pasado. Y les recuerdo algo a los que sufren de amnesia nuevamente. Bajo los otros gobiernos, bajo esos gobiernos pasados, pues el incremento del salario mínimo era de un 7 a un 6, incluso hasta un 3% bajo el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el incremento del salario mínimo vital fue algo que nunca antes se había visto, pues pasó del 2023 de un 16% al 2024 a un 12%, 2025 9.54% y en este último año 2026 23.7%. Cifras que nunca se habían visto en Colombia y fue gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero como claro, a estos señores no les sirve que los empresarios paguen más porque este dinero los dejaría pobres y a los colombianos trabajadores los volvería rico por ganarse 2 míseros millones de pesos, pues hay que dejarles el salario como lo tenían anteriormente. Subírselo, pero muy poco. Según estas personas decían que la inflación iba a llegar hasta el cielo y nunca sucedió. Pues estos señores buscan inventarse algo para que ese salario mínimo vuelva a ser el mismo de antes. Pues el presidente Petro contestó lo siguiente en su cuenta X y dice: el salario vital es orden de la Constitución y ya fue decretado y es irreversible. Es uno de los grandes logros sociales del gobierno de la vida y del cambio. Esa fue una cachetada para esos políticos de élite que quieren que los salarios vuelvan a ser los míseros salarios de antes, que los colombianos trabajadores no le paguen un salario vital, el salario que merecen. Las organizaciones trabajadoras deben contemplar para el nuevo salario mínimo observar el dato de la línea de la canasta vital familiar fijada en el DANE y dividir por 1.5, porque ese es el promedio de trabajadores por familia en el país. A esa suma se le agrega la tasa de incremento de la productividad del trabajo y así se obtiene el nuevo salario mínimo vital para el año entrante, por el cual hay que luchar si el gobierno entrante establece un salario mínimo más bajo. Y es que esa es la realidad. Estos señores quieren colocar un salario mínimo vital, pero muy bajo, señores. Eso es lo que buscan. Cualquier valor que establezca el gobierno entrante por debajo del resultado aquí expuesto empieza a desvalorizar el salario vital y deja de ser vital. Es decir, no sirve para comprar la canasta mínima vital de una familia en Colombia. Ahí está, colombianos. El presidente Gustavo Petro fue muy inteligente y con el fin de ayudar a los colombianos trabajadores, decretó que ese salario era irreversible. Esto no puede volver atrás. Ese salario tiene que seguir aumentando y de una forma considerable y no con chichipatadas como lo aumentaban anteriores gobiernos.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro también habló de las jornadas laborales, porque desde julio las horas de trabajo semanales pasan de ser de 47 a 48 horas a 42 horas semanales. Escuchen muy bien. Y el incremento de cargos por salario, días domingos y días festivos se sube de un 80 a un 90%. Es decir, colombianos que antes le pagaban 8.000 pesos de más por un domingo, ahora tienen que pagarle 9.000 pesos de más. Esto no se había visto bajo otros gobiernos. El presidente Gustavo Petro está a tan solo días de salir de la presidencia de Colombia y está tratando de que a los colombianos trabajadores no los humillen más y no les quiten ese dinero que merecen. Y dice lo siguiente, trinado por el presidente: bienvenidos y bienvenidas a la reducción de la jornada laboral a 42 horas y al incremento de recargo salarial del 80 al 90% por trabajo en domingos o festivos. La reforma laboral sigue avanzando. Abro comillas, la política tiene como objetivo la vida buena. Aristóteles. Pues esto fue lo que dejó el presidente Gustavo Petro en base a ese trino que hizo, y esta es la mejor explicación que hay para esos colombianos que tienen derecho a vivir un poco más. Pues se recortarían 6 horas de trabajo y esto les daría tiempo para que estén con su familia. También se les pagará un poco más a esos colombianos que tienen que trabajar días dominicales y días festivos. No es ninguna herencia maldita. Es un legado de dignidad para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Julio llega con más derechos de la mano de la reforma laboral y del gobierno del presidente Gustavo Petro. 2 medidas históricas comienzan a regir este mes y significarán más tiempo para vivir y más plata en el bolsillo de las y los trabajadores. La primera ya entró en vigencia desde el 1 de julio, el recargo dominical. Trabajar un domingo o un día festivo se paga mejor. El recargo pasa del 80% al 90%. Ejemplo, si una persona gana 10.000 pesos por una hora ordinaria de trabajo, hasta junio recibía 8.000 pesos adicionales por trabajar ese domingo. Ahora recibirá 9.000 pesos de recargo. Es decir, esa hora se pagará a 19.000 pesos. Más justicia laboral y también más ingresos para millones de familias colombianas. La segunda medida comienza el próximo 15 de julio. Colombia completa la reducción gradual de la jornada laboral y llega definitivamente a 42 horas semanales. Se trabaja menos tiempo sin reducir el salario. Cada hora trabajada vale más. Y cuando un trabajador haga una hora extra o reciba un recargo nocturno, dominical o festivo, esa compensación se liquidará sobre una hora de mayor valor. Más tiempo para la familia y una mejor remuneración por el trabajo. La invitación, trabajador, trabajadora, es a conocer, exigir y defender estos derechos. En Colombia hemos recuperado el valor del descanso. Hemos dignificado el tiempo de las familias y hemos mejorado el ingreso de quienes día a día construyen la riqueza de la nación. Ni un derecho atrás. Ahí está, colombianos. Qué lástima que las personas no votaron por esto. Qué lástima que las personas no votaron por el progreso del país. ¿Ustedes creen que el señor Abelardo del Espriella, que es el jefe político de todos los empresarios de nuestro país, va a estar a favor de subirle el salario mínimo y de reducirle las horas laborales a los colombianos, si son los que más necesitan a personas que trabajen y sean explotadas para que ellos se sigan llenando los bolsillos? Pues nos dimos de cuenta hace años bajo esos gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, como el del señor Iván Duque, que nunca hicieron por subir un salario correcto, que nunca subieron un salario como lo necesitaba un colombiano, el salario vital. Y tampoco decidían bajar las horas de trabajo, pues para ellos había que trabajar, trabajar y trabajar. Pues eso lo decía el señor Álvaro Uribe Vélez, pero no querían pagar y pagar y pagar. Querían que los colombianos trabajaran más y recibieran el mismo sueldo. Bajo este gobierno eso no fue así, y gracias al presidente Gustavo Petro no seguirá siendo así, porque personas como el señor Iván Cepeda seguirán haciéndole resistencia al nuevo gobierno de Abelardo del Espriella.
Pues el senador Iván Cepeda llegó a Cali para hablar y agradecerle al pueblo caleño por ese apoyo que le dieron en las urnas. También les explicó qué es el llamado a la desobediencia civil pacífica y dejó muy claro que él no reconoce al señor Abelardo del Espriella como presidente de Colombia. Bienvenido a Cali, ¿cómo lo reciben los caleños? Pues vengo a agradecer a Cali, al Valle. 1.400.000 votos obtuvimos aquí. Vengo a decirle gracias a la gente. ¿Cómo afronta este nuevo cargo en la oposición? Vamos a hacer desobediencia civil pacífica. Y voy a explicar en esta plaza en qué consiste y por qué lo vamos a hacer. Amigo, el pueblo está contigo. Cepeda, amigo, el pueblo. Ahí está, señores, el señor Iván Cepeda haciéndole resistencia al nuevo gobierno de Abelardo del Espriella. Que no crea este señor que va a llegar a la presidencia de nuestro país y va a hacer lo que se le dé la gana. Desde el Congreso, el señor Iván Cepeda liderará a los congresistas del Pacto Histórico para que las reformas que este señor haga en contra del pueblo colombiano, pues no se lleven a cabo, para que el salario mínimo se respete, para que la dignidad del pueblo se respete, pues el señor Iván Cepeda explicó muy bien y lo dijo muy claro. Él no reconoce al señor Abelardo del Espriella como presidente de Colombia. Y escuchen muy bien ustedes. No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado. Definitivamente. Que no siga por ese camino. Esto quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir. Pues esas fueron las palabras del señor Iván Cepeda. No aceptarán que el señor Abelardo del Espriella sea su presidente. Seguirán haciéndole resistencia pacíficamente para que este señor no nos acabe el país. Pues como sabemos, este señor es gringo, apuesta por otros países y quiere acabarnos a Colombia y acabar con lo que hizo el presidente Gustavo Petro en 4 años. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.